Sean todos bienvenidos a la presentación de la conferencia intitulada Desde la IAG hasta los agentes IA en la evaluación inmobiliaria, a cargo del ingeniero civil, valuador y maestro en gerencia de construcción, Miguel Alberto Camacaro Pérez. El contenido de la conferencia es el siguiente. Parte 1. Conceptos e historia de la IA. Parte 2. Inteligencia artificial generativa. Parte 3. Modelo de evaluación automatizado. Parte 4. Agentes de IA. En primer lugar, es muy importante hacer algunas definiciones para contextualizar el tema a tratar en esta actividad. La informática es la ciencia que se encarga del estudio, desarrollo y aplicación de métodos y técnicas para el procesamiento automático de la información mediante computadoras u ordenadores. En términos más simples, es la disciplina que combina hardware, equipos físicos, y software, programas y sistemas operativos que controlan el hardware para almacenar, procesar, transmitir y presentar información de manera eficiente. Entre los componentes principales de la informática, hardware, parte física del sistema; software, programas y sistemas operativos que controlan el hardware; datos, información que se procesa; usuarios, personas que interactúan con los sistemas informáticos. La informática, como campo de estudio y aplicación, abarca una amplia gama de áreas que impactan significativamente en nuestra vida cotidiana y en diversos sectores profesionales. Aquí te detallo algunas de las áreas actuales de aplicación más relevantes. Inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, computación en la nube, Internet de las cosas, realidad virtual y realidad aumentada, desarrollo de software y aplicaciones, automatización robótica de procesos. En esta exposición se hará referencia exclusiva al tema de la inteligencia artificial, en especial a casos de uso en la evaluación inmobiliaria. En esta imagen está representada la línea del tiempo del desarrollo de la inteligencia artificial. Si bien todas las etapas, incluyendo los inviernos de la IA, son relevantes para explicar la historia de la inteligencia artificial, en las siguientes diapositivas se hará referencia a los siguientes hechos, aportes o descubrimientos. La neurona de McCulloch-Pitts, propuesta por Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943. Los aportes de Alan Turing, 1950. El nacimiento del término inteligencia artificial por John McCarthy en 1956. El perceptrón por Frank Rosenblatt en 1957. Y el chatbot ELIZA en 1965. Backpropagation, retropropagación, por David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams en 1986. Los Transformers por investigadores de Google en 2017. GPT-1, GPT-2 y GPT-3 desarrollados por OpenAI en 2018, 2019 y 2020. ChatGPT presentado por OpenAI en 2022. Los agentes de IA son el camino y la manifestación potencial de lo que podrían ser la AGI y la ASI en el futuro, más 2025. A Warren McCulloch y Walter Pitts se les reconoce como los primeros en realizar un trabajo de inteligencia artificial. Propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales. Partieron de 3 fuentes: conocimiento sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas en el cerebro, el análisis formal de la lógica preposicional de Russell y Whitehead, la teoría de la computación de Turing. El británico Alan Turing, 1912-1954, fue un matemático, criptógrafo y pionero en informática, considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Es conocido por sus significativos aportes a la ciencia, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, IA. Entre sus contribuciones destacan: máquina de Turing, elemento fundamental en la teoría de la computación,
Este dispositivo se encarga del proceso automático para determinar si un problema matemático puede ser resuelto o no mediante un procedimiento definido. Máquina universal de Turing. Turing la concibió en 1936, el mismo año que teorizó acerca de la máquina de Turing. Su punto de partida es el mismo que el de aquella: resolver todos los problemas matemáticos que pueden expresarse mediante un algoritmo. El concepto de hipercomputación. La hipercomputación es la computación o resolución de las tareas que no puede resolver una máquina de Turing. Pilot Model Ace, basada en 1950 en un diseño de Turing, fue la primera computadora electrónica desarrollada en Gran Bretaña. Test de Turing. Turing defendía que si una máquina tiene un comportamiento inteligente en todos los aspectos, entonces es inteligente. Biología matemática. De 1952 a 1954, cuando murió, Turing se dedicó al estudio de la morfogénesis, el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma. La inteligencia artificial, un término acuñado por el profesor emérito de la Universidad de Stanford, John McCarthy, en 1955, y fue definida por él como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Mucha investigación ha consistido en programar máquinas para que se comporten de manera astuta, como jugar ajedrez, pero hoy en día enfatizamos máquinas que pueden aprender, al menos en cierta medida, de manera similar a como lo hacen los seres humanos. El término inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956. El proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial fue un evento seminal para la inteligencia artificial como campo, siendo los pioneros los investigadores McCarthy, Minsky, Shannon y Rochester. Frank Rosenblatt, 1928-1971, y el Mark I perceptrón. Universidad de Cornell en 1962. Padre del aprendizaje profundo moderno y las redes neuronales. Inventor del perceptrón, un modelo temprano de red neuronal. Pionero en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En 1966, el campo de la inteligencia artificial fue transformado por el lanzamiento de ELIZA, un programa diseñado por Joseph Weizenbaum del MIT, que buscaba simular conversaciones humanas a través del procesamiento del lenguaje natural, PLN. La Backpropagation Algorithm. Aunque se propusieron de forma independiente equivalentes y predecesores de la retropropagación en diversos contextos que se remontan a la década de 1960, David E. Rumelhart, Jeffrey Hinton y Ronald J. Williams publicaron por primera vez el algoritmo de aprendizaje formal. El artículo de 1986, Learning Representations by Backpropagating Errors, esto es, aprendizaje de representaciones mediante errores de retropropagación, proporcionó la derivación del algoritmo de retropropagación tal como se utiliza y se entiende en un contexto moderno de Machine Learning. Noam Chasser, Lian Jones, Jacob Uskoreit, Ilya Polosukin, Ashish Vaswani, Nikki Parmar, Aidan Gomez y Lucas Kaiser de Google inventaron la inteligencia artificial moderna. 8 nombres figuran como autores en Attention is All You Need, o Todo lo que necesitas es atención, un artículo científico escrito en la primavera de 2017. Los autores partieron de una tecnología floreciente, una variedad de inteligencia artificial, IA, llamada red neuronal, y la convirtieron en algo más, un sistema digital tan potente que su resultado puede parecer el producto de una inteligencia extraterrestre. Esta arquitectura, denominada transformadores, es la salsa no tan secreta que se esconde detrás de todos esos alucinantes productos de IA, como ChatGPT y generadores gráficos como DALL-E y Midjourney. La evolución de los modelos de lenguaje de OpenAI. Es importante exponer el significado de GPT, Generative Pre-trained Transformer. Es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que utiliza la arquitectura Transformer.
Funciona mediante el aprendizaje automático supervisado a gran escala, donde se entrena con grandes cantidades de texto para predecir la próxima palabra en una oración. A seguir su evolución. GPT-1. El inicio de una revolución. GPT-2. Potencial revelado y controversia ética. GPT-3. La explosión de las aplicaciones inteligentes. GPT 3.5 2022, estabilidad, refinamiento y nacimiento de ChatGPT. GPT 4.5 Orion, versatilidad y velocidad. GPT 5, inteligencia general y adaptabilidad a tareas complejas. La evolución de los agentes de IA 2025. Hay dos conceptos muy importantes en la clasificación de la IA. Estos son: AGI son las siglas de Artificial General Intelligence o Inteligencia Artificial General. Se refiere a un tipo de IA que posee la capacidad intelectual de un ser humano promedio o incluso superior en una amplia gama de tareas y dominios. ASI son las siglas de Artificial Superintelligence o Inteligencia Artificial Superior. Representa una forma de IA que supera con creces la inteligencia humana en prácticamente todos los aspectos, incluyendo la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. ¿Qué es un agente de IA? Un agente de inteligencia artificial, IA, es un sistema informático diseñado para actuar de manera autónoma y tomar decisiones para alcanzar objetivos específicos en un entorno determinado. Desde el punto de vista del desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial, se puede decir que los agentes de IA son el camino y la manifestación potencial de lo que podrían ser la AGI y la ASI en el futuro. Del concepto y desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción visual y el lenguaje natural. La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más influyentes de nuestra era. Su capacidad para automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y adaptarse de forma continua está cambiando la manera en que trabajamos, aprendemos y vivimos. Esto se refleja en automatización y eficiencia. La IA permite que tareas repetitivas se realicen automáticamente, reduciendo tiempo y costos. Ejemplo, chatbots que responden consultas frecuentes en bancos o aseguradoras sin intervención humana. Análisis de datos avanzado. Procesa grandes volúmenes de información para descubrir patrones y generar predicciones más precisas. Ejemplo, algoritmos de Machine Learning que analizan precios históricos para estimar el valor de inmuebles. Personalización y experiencia del usuario. Adapta servicios y contenidos según las preferencias individuales de cada persona. Ejemplo, Netflix recomienda películas y series personalizadas según el historial de visualización. Innovación en sectores avanzados. Impulsa avances en salud, transporte, energía y manufactura, transformando industrias enteras. Ejemplo, vehículos autónomos que utilizan IA para interpretar el entorno y tomar decisiones en tiempo real. Seguridad y protección. Refuerza la detección de amenazas y la prevención de fraudes mediante monitoreo inteligente. Ejemplo, sistemas de banca en línea que bloquean transacciones sospechosas gracias a algoritmos de detección de anomalías. Aprendizaje continuo y adaptativo. Los sistemas mejoran con el tiempo, ajustándose a nuevos contextos y datos. Ejemplo, asistentes virtuales, como Siri o Alexa, que aprenden de la interacción diaria y entienden mejor las solicitudes del usuario. La inteligencia artificial se clasifica según su capacidad, funcionalidad y las técnicas que utiliza. Entender estas categorías es clave para comprender el alcance y los desafíos de esta tecnología. 1. Según sus capacidades. IA débil o estrecha. ANI, Artificial Narrow Intelligence. Es la IA que existe en la actualidad. Está diseñada y entrenada para una tarea específica. No es consciente ni inteligente fuera de su programación.
Ejemplos: asistentes de voz como Siri o Alexa, sistemas de recomendación en Netflix o Spotify. IA general, AGI, Artificial General Intelligence. Es una forma de IA hipotética, con la capacidad de comprender, aprender y aplicar su inteligencia para resolver cualquier problema de forma similar a un ser humano. Ejemplos: un robot capaz de aprender a jugar cualquier juego, escribir poesía y programar software sin ser entrenado para ello. Superinteligencia artificial, ASI, Artificial Superintelligence. Es una IA hipotética que supera la inteligencia humana en todos los aspectos, incluida la creatividad, la resolución de problemas y las habilidades sociales. Ejemplos: un sistema capaz de realizar investigaciones científicas a una velocidad y profundidad que superan a cualquier ser humano o colectivo. Según su funcionalidad, se clasifica en máquinas reactivas. No tienen memoria y no pueden basarse en experiencias pasadas para tomar decisiones futuras. Responden solo a estímulos presentes. Ejemplos: Deep Blue, el ajedrecista de IBM que derrotó a Garry Kasparov. Memoria limitada. Pueden usar datos históricos para tomar decisiones futuras. Ejemplos: vehículos autónomos que utilizan la velocidad y la distancia de otros coches para navegar. Teoría de la mente. Poseen la capacidad de comprender emociones, creencias y deseos de los seres humanos para interactuar socialmente. Ejemplos: aún en desarrollo, serían robots que pueden deducir las intenciones de una persona y actuar en consecuencia. Autoconciencia, el nivel más avanzado de IA, donde las máquinas tienen conciencia de sí mismas. Ejemplos: puramente hipotético, no existe en la actualidad. Con respecto a la técnica de aprendizaje, se tiene aprendizaje supervisado. El modelo aprende de un conjunto de datos etiquetado. Aprendizaje no supervisado. El modelo encuentra patrones en datos no etiquetados por sí mismo. Aprendizaje por refuerzo. El modelo aprende mediante prueba y error, con recompensas y castigos. Ya hemos definido el término inteligencia artificial. Ahora, complementemos la parte conceptual a partir de este gráfico. Aprendizaje automático. Dentro de la IA se encuentra el aprendizaje automático, Machine Learning. Este es un subcampo de la IA que se centra en algoritmos que permiten a las computadoras aprender de los datos, identificar patrones y tomar decisiones con una mínima intervención humana. En lugar de ser programadas con reglas explícitas, las máquinas aprenden por sí mismas. El aprendizaje profundo es una técnica específica dentro de este campo. Aprendizaje profundo, Deep Learning. El círculo más pequeño dentro del aprendizaje automático es el aprendizaje profundo, Deep Learning. Es una forma avanzada de Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas inspiradas en la estructura del cerebro humano. Esta técnica es excepcionalmente buena para reconocer patrones complejos en grandes conjuntos de datos como imágenes, voz y texto. Ciencia de datos. El círculo azul representa la ciencia de datos. Este campo se superpone con los anteriores y se enfoca en el análisis de datos para extraer conocimiento y obtener información valiosa. Un científico de datos utiliza una variedad de herramientas, algoritmos y técnicas, incluyendo el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, para interpretar los datos. Por lo tanto, no es un subcampo de la IA, sino un campo que se nutre de la IA para sus fines. Big Data. El círculo más pequeño dentro de la ciencia de datos es Big Data. Esto se refiere a los conjuntos de datos masivos y complejos que las herramientas de procesamiento de datos tradicionales no pueden manejar. La ciencia de datos utiliza técnicas avanzadas, a menudo incluyendo aprendizaje automático y aprendizaje profundo, para analizar y encontrar patrones en estos enormes volúmenes de datos. En las siguientes diapositivas ahondaremos en el Big Data. Del Big Data y las bases de datos. Antes de abordar la información sobre Big Data,
es crucial contextualizar la evolución de la industria del software. Comenzando con el software 1.0, donde los programadores generaban códigos para procesar información utilizando computadoras, el código era el protagonista en esta etapa. En el caso del software 2.0, se requiere una base de datos y modelos de procesamiento de datos, convirtiendo los datos en el principal protagonista en esta fase. El software 3.0 implica la comunicación en lenguaje natural con modelos de lenguaje grande, LLM, para la programación. En esta etapa, el idioma se convierte en el protagonista primordial. Los datos han sido y serán protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial. Según la naturaleza y estructura, los datos se clasifican en datos estructurados. Son datos altamente organizados y con un formato predefinido, que se almacenan en tablas con filas y columnas. Su estructura facilita su búsqueda y análisis. Ejemplo, tablas en una base de datos relacional con campos como nombre, apellido y fecha de nacimiento. Datos no estructurados. No tienen un formato o estructura predefinida. Son muy difíciles de procesar y analizar con herramientas tradicionales. Constituyen la gran mayoría de la información digital actual. Ejemplo, archivos de texto, correos electrónicos, imágenes, videos, grabaciones de audio y publicaciones en redes sociales. Datos semiestructurados. Son una mezcla de los anteriores. Tienen una estructura o jerarquía, pero no están organizados en tablas fijas. Contienen etiquetas o metadatos que ayudan a definir la información. Ejemplo, archivos JSON y XML que utilizan etiquetas para organizar los datos. Las bases de datos se eligen según el tipo de datos que almacenarán y la forma en que se accederá a ellos. Bases de datos relacionales, SQL, almacenan datos en tablas interconectadas siguiendo un esquema rígido. Son ideales para datos estructurados. Ejemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle. Bases de datos no relacionales, no SQL. Son más flexibles, no se basan en un esquema fijo y son perfectas para manejar datos no estructurados y semiestructurados. Ejemplo, MongoDB, orientada a documentos. Redis, clave valor. Cassandra, columnas anchas. Bases de datos para almacenamiento, Data Warehouse. Optimizadas para el análisis y la elaboración de informes. Consolidan datos de múltiples fuentes para la toma de decisiones. El desarrollo moderno de la inteligencia artificial, IA, ha sido posible gracias a tres factores principales: el aumento en la capacidad de cómputo, la creación de algoritmos más avanzados y, sobre todo, la disponibilidad masiva de datos digitales. En este contexto, el Big Data cumple un papel fundamental, ya que proporciona los grandes volúmenes de información necesarios para entrenar y mejorar los modelos de IA. El Big Data se define por las tres Qs: volumen, velocidad y variedad. Estos atributos son fundamentales para entender cómo se maneja y estructura. Volumen, la cantidad masiva de datos generados. La estructura del Big Data debe ser capaz de escalar para manejar petabytes y exabytes de información. Velocidad, la rapidez con la que se generan los datos y la necesidad de procesarlos en tiempo real. Los sistemas de Big Data deben ser eficientes y rápidos. Variedad, la diversidad de tipos de datos, desde estructurados hasta no estructurados. La estructura del Big Data debe ser flexible para integrar y analizar datos de diversas fuentes y formatos. De la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la IA generativa? La inteligencia artificial generativa, IA generativa, es un tipo de IA que puede crear ideas y contenidos nuevos, como conversaciones, historias, imágenes, videos y música. Las tecnologías de IA intentan imitar la inteligencia humana en tareas de computación no tradicionales, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguaje natural, NLP, y la traducción. La IA generativa es el siguiente paso en la inteligencia artificial. Puede entrenarla para que aprenda lenguaje humano, lenguajes de programación, arte, química, biología o cualquier tema complejo.
Reutiliza los datos de entrenamiento para resolver nuevos problemas. Por ejemplo, puede aprender vocabulario en inglés y crear un poema a partir de las palabras que procesa. Su organización puede utilizar la inteligencia artificial generativa para diversos fines, como los chatbots, la creación de medios y el desarrollo y diseño de productos. ¿Por qué es importante la IA generativa? Las aplicaciones de IA generativa como ChatGPT han captado la atención y la imaginación generalizadas. Pueden ayudar a reinventar la mayoría de las experiencias y aplicaciones de los clientes, crear nuevas aplicaciones nunca antes vistas y ayudar a los clientes a alcanzar nuevos niveles de productividad. Según Goldman Sachs, la IA generativa podría impulsar un aumento del 7%, o casi 7 billones de dólares, en el Producto Interno Bruto, PIB, mundial. También anticipan que podría aumentar el crecimiento de la productividad en 1,5 puntos porcentuales en 10 años. Entre las principales aplicaciones de la inteligencia artificial, IA, se tiene personalización de contenido. Analiza los comportamientos de los usuarios, como su historial de navegación o compras, para ofrecerles contenido adaptado a sus intereses y necesidades. Creación de texto. Genera automáticamente texto para diversos fines, como publicaciones en redes sociales, artículos, documentos y plantillas. Alerta de noticias. Detecta noticias relevantes mediante algoritmos que analizan grandes cantidades de datos en tiempo real. Automatización de noticias. Permite generar artículos o reportes periodísticos automáticamente a partir de datos estructurados. Análisis de sentimientos. Evalúa el tono emocional de un texto, clasificándolo como positivo, negativo o neutro. Creación de voces sintéticas. Convierte texto escrito en voz artificial, imitando la pronunciación humana. Chatbots. Agentes conversacionales que interactúan con los usuarios en tiempo real. Reconocimiento de voz. Tecnología que identifica la voz del usuario para ejecutar comandos o dictar textos. Avatares. Representaciones digitales o personajes generados por IA que pueden imitar la apariencia o movimientos de una persona real. Estas aplicaciones están presentes en numerosas industrias, desde medios de comunicación y entretenimiento hasta comercio y atención al cliente, mostrando el amplio impacto de la IA en nuestra vida diaria. Para el entendimiento del uso de la inteligencia artificial generativa, es muy importante las siguientes definiciones. Large Language Model, o modelo de lenguaje grande. Se refiere a modelos de inteligencia artificial diseñados para entender y generar texto de manera avanzada, como GPT-4 o Gemini 2.5 Flash. Estos modelos utilizan redes neuronales profundas, entrenadas en grandes cantidades de datos textuales para realizar tareas lingüísticas complejas. Sobre los prompts. Un prompt es la entrada de texto o instrucciones que se le da a un modelo de lenguaje para guiar su generación de texto. Define el contexto y el contenido que se espera que el modelo produzca como respuesta. En esta imagen, un pequeño ejemplo del prompt con su correspondiente respuesta. Sobre los tokens. Un token es la unidad básica de información que un modelo de lenguaje puede procesar. Antes de que el modelo pueda entender tu prompt, este se descompone en tokens. Un token puede ser una palabra completa, parte de una palabra, un signo de puntuación o incluso un carácter individual. Sobre las alucinaciones. En el contexto de modelos de lenguaje, alucinaciones se refiere a errores o salidas inesperadas del modelo que pueden ser incorrectas, irrelevantes o incoherentes con el contexto dado. Esto puede ocurrir cuando el modelo genera respuestas que no son precisas o relevantes según la entrada o prompt proporcionado. Por ello, el evaluador debe estar pendiente del contenido de las respuestas para optimizar su trabajo de evaluación.
Para la demostración del uso de la inteligencia artificial generativa en la evaluación inmobiliaria, se usaron motores de razonamiento tales como ChatGPT-4 de OpenAI, Gemini de Google, Claude by Anthropic y Microsoft Copilot. El contenido del prompt utilizado fue el siguiente. Tú eres un experto evaluador de inmuebles y has utilizado la inteligencia artificial generativa. ¿Puedes decirme en cuáles actividades y qué herramientas pueden emplearse para mejorar el desempeño de los evaluadores en general? En la siguiente diapositiva se presentan en forma tabuladas las respuestas de las herramientas. En esta tabla comparativa están las actividades con base en las respuestas generadas por los GPTs, destacándose las siguientes: investigación y recopilación de datos del mercado, análisis de mercado y datos comparables, estimación automatizada de valores, automatización de reportes de evaluación, estimación de costos y depreciación, análisis de fotografías e imágenes, análisis predictivo de valores, comunicación con el cliente y presentaciones. Para exponer cómo se desarrollan estas actividades y otras no incluidas en la tabla, en las siguientes diapositivas se hace la exposición correspondiente. En cuanto a la investigación y recopilación de datos de mercado, cuando se aplica el método comparativo del mercado, se tiene búsqueda de valores comparables de mercado, ventas, alquileres, análisis de tendencias de precios por zonas, estudio de factores macro y microeconómicos que afectan el valor. En cuanto a las herramientas que recomiendan están ChatGPT, Claude o Gemini, para analizar y resumir informes de mercado, extraer tendencias y generar observaciones. Web Scraping con Python más Beautiful Soup o Scrapy para recopilar datos en portales inmobiliarios como Idealista, Zillow, Finca Raíz, etc. Google Earth Engine más GIS para evaluar datos territoriales, topográficos y urbanísticos. Y finalmente, Power BI o Tableau para visualizar y analizar datos en tiempo real. Date la idea que estas herramientas te permitirán desarrollar análisis más rápidos, aunque no olvides la parte humana en el proceso de trabajo. Estos desarrollos tecnológicos no son un reemplazo, sino una combinación poderosa que potenciará tu juicio y tu desempeño. Para desarrollar la actividad de búsqueda de valores comparables de mercado, se presenta un ejemplo basado en una evaluación industrial. El prompt inicialmente utilizado es el siguiente. Tú eres el mejor recopilador y analista de datos del mercado inmobiliario utilizando la herramienta Web Scraping, ofertas en sitios web especializados. Necesito una base de datos de galpones en las zonas industriales La Cuisanda, Carabobo y San Blas del municipio Valencia Carabobo, Venezuela. Genera una tabla con los resultados con los siguientes encabezados: zona industrial, dirección, precio total del inmueble industrial, dólares americanos USD, área de terreno, metros cuadrados, área de construcción, metros cuadrados, localización en conjunto industrial cerrado o abierto, 1, conjunto cerrado, 0, en vía pública, tipo de ocupación, 1, ocupado, 0, desocupado, estado de conservación, 1, regular, 2, bueno, 3, muy bueno, vialidad y acceso, 1, avenida principal, 0, calle secundaria, precio unitario, dividir el precio total entre el área de construcción. Las ofertas deben ser de reciente publicación, no mayor a 3 meses. A continuación se presenta la respuesta del GPT. La herramienta inteligente arrojó la siguiente tabla, en donde se destacan los dos primeros encabezados, identificando la zona industrial y la dirección. Luego presenta las variables identificadas con sus valores. El evaluador tendrá la tarea de supervisar estos resultados, pudiendo utilizar herramientas de medición para cada una de las variables si fuese el caso. Como respuesta sobre la variable estado de conservación. Aunque en el prompt no se menciona que genere la información con las fuentes consultadas con sus URLs, estas se identificaron en la respuesta del GPT. Como continuación al uso de herramientas inteligentes, se indica cómo extraer información de sitios web automáticamente. Recomiendan Web Automation ChatGPT, teniendo la función uso de software o herramientas para automatizar tareas repetitivas o complejas que normalmente se realizan manualmente en un navegador web,
Esto incluye la interacción con sitios web como si fueras un usuario real, pero de manera programada y automática. Extracción de datos. Aquí está la imagen de la herramienta recomendada para extraer información de sitios web en forma automática, donde se puede solicitar una demostración o realizar una prueba gratuita. No forma parte de esta exposición presentar el funcionamiento de esta página web. Se hizo la consulta a la página https://listado.mercadolibre.com.be para levantar información sobre inmuebles industriales en la región antes citada. Al hacer clic en el botón Buscar, se obtiene una página con la información sobre el segmento de mercado. En esta tabla está la información sobre la base de datos ampliada de precios de ofertas del mercado, utilizando web scraping y complementada con la investigación del valuador. Esta muestra deberá ser analizada estadísticamente para estimar el valor inmobiliario de mercado. En cuanto al análisis de las tendencias del mercado inmobiliario industrial, fue importante consultar a la herramienta GPT. El prompt fue el siguiente. Estoy analizando los precios unitarios de los inmuebles industriales en la zona industrial Carabobo, zona industrial La Quisanda y San Blas del municipio Valencia, Valencia Carabobo, Venezuela. Genera un análisis de las condiciones y tendencias del mercado inmobiliario. En estas imágenes observamos la respuesta del motor de razonamiento, que incluye 1. Las condiciones del mercado inmobiliario industrial. Oferta activa, estado físico y ocupacional. 2. Análisis de precios unitarios. Dólares americanos entre metros cuadrados de construcción, publicados en los últimos 90 días por zona industrial. Al final, realiza la interpretación de las condiciones en las 3 zonas industriales analizadas. Continuando con la respuesta, en esta imagen se expone. Punto 3. Tendencia del mercado que incluye A. El comentario sobre la estabilidad con leve repunte en las zonas clave. B. Preferencia de inmuebles listos para operar. Y C. Riesgos y oportunidades. En el punto 4 está la interesante conclusión. El evaluador debe corroborar toda esta información con otras fuentes para fundamentar su opinión sobre el análisis. En cuanto al análisis de condiciones macroeconómicas y microeconómicas de mercado, fue importante consultar a la herramienta GPT. El prompt fue el siguiente. Estoy analizando los precios unitarios de los inmuebles industriales en la zona industrial Carabobo, zona industrial La Quisanda y San Blas del municipio Valencia, Valencia, Carabobo, Venezuela. Genera un análisis de los factores macroeconómicos y microeconómicos del mercado de inmuebles industriales. En estas imágenes observamos la respuesta del motor de razonamiento, que incluye el estudio de factores macroeconómicos y microeconómicos. Entre los macro identifica inflación, tipo de cambio, PIB industrial y actividad económica, políticas fiscales y arancelarias, mientras que entre los micros señala ubicación geográfica y accesibilidad, estado de conservación, ocupación, tipología del inmueble, seguridad y conjunto cerrado, servicios e infraestructura. Con relación al análisis de comparables y ajustes, se hizo el siguiente prompt. Genera una tabla de resultados estadísticos al realizar un análisis exploratorio de los precios inmobiliarios industriales. Utiliza estadística descriptiva y estadística inferencial. La muestra es la siguiente, que proviene de una base de datos de Excel que se copia directamente en el prompt. Es una de las maneras de hacerlo. En estas imágenes observamos la respuesta del motor de razonamiento, que incluye el análisis estadístico exploratorio de precios inmobiliarios industriales. En la estadística descriptiva, analiza los valores de las variables con sus medidas de tendencia central y de dispersión, con observaciones clave. Mientras que en la estadística inferencial exploratoria, presenta una tabla con el análisis de correlaciones entre el precio unitario y las variables analizadas, con su correspondiente interpretación. Con toda seguridad, esta información no es concluyente para estimar el valor inmobiliario del inmueble que se está evaluando. Por tanto, el evaluador debe realizar el estudio estadístico correspondiente a la muestra de mercado.
Continuación al uso de herramientas inteligentes, es importante estructurar el informe automatizado de evaluación. Recomiendan herramientas como OpenAI, GPT, Jasper AI, teniendo la función generar informes detallados a partir de la entrada de datos sobre la propiedad, optimizando el tiempo para crear presentaciones profesionales con análisis precisos y personalizados. Para analizar el documento legal y extraer información importante, se hizo el siguiente prompt, adjuntando el archivo PDF. Tú eres el mejor investigador de documentos legales para la evaluación inmobiliaria. Del documento extrae un resumen con los siguientes datos: vendedor, comprador, dirección, linderos, área de terreno o construcción, si hay hipotecas o medidas de enajenar y gravar, datos del registro del documento. Genera una tabla con toda la información. Así responde el GPT, en forma de tabla, con los datos del comprador, vendedor, la dirección del inmueble, los linderos, el área de terreno, hipotecas o medidas judiciales y los datos de registros. Esta información es muy importante para identificación predial del inmueble y para la redacción del informe y el cumplimiento de la norma técnica de evaluación. 2. Para la investigación de zonificación y normativas, se redactó el siguiente prompt. Estoy realizando un trabajo en la zona industrial Carabobo, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Genera un texto siguiendo con el punto 7.3.2, caracterización de la región, que antes fue señalado, el ingeniero de evaluación en sus labores de inspección debe observar las actividades que se desarrollan en el sector de influencia del inmueble tasable, así como investigar si hay cumplimiento de las vigentes leyes de ordenación del territorio. En esta imagen está la respuesta con la caracterización de la región, describiendo la zona industrial, comentando sobre la inspección, el marco legal y aportando un resumen. Para la caracterización de la vialidad urbana se redactó el siguiente prompt. Genera un texto para caracterizar la vialidad. El inmueble tiene acceso por la transversal número 2 de la zona industrial Carabobo, con enlaces con la avenida Eugenio Mendoza y Arturo Michelena, desde donde se puede conectar con la troncal 5, autopista sur, y por ende con la autopista regional del centro. En esta imagen está la respuesta con la caracterización de la vialidad, destacándose la forma de acceso al inmueble, la trama vial con sus conexiones y la accesibilidad en términos logísticos, así como las condiciones del sistema vial en el sector. Para la caracterización de los servicios públicos se redactó el siguiente prompt. Genera un texto explicativo sobre las condiciones actuales de los servicios de la zona industrial Carabobo, que incluya aguas claras, acueducto, teléfono e internet, fijo y móvil, aguas servidas, cloacas, gas industrial, electricidad, drenajes, alcantarillado, aseo urbano, alumbrado público y correo. En esta imagen está la respuesta con la caracterización de los servicios públicos. Aguas claras, acueducto, aguas servidas, cloacas, drenajes, alcantarillado, gas industrial y electricidad. En esta imagen está la continuación de la respuesta con la caracterización de los servicios públicos, destacándose teléfono, internet, fijo y móvil, aseo urbano, alumbrado público y correo, con una conclusión general sobre los servicios públicos de la zona industrial que será fundamento para las comparaciones o las variables que el evaluador considerará en su estudio de evaluación. Para la zonificación y variables urbanas fundamentales, se redactó el siguiente prompt. Genera un reporte sobre la zonificación y las variables urbanas fundamentales de la parcela de terreno ubicada en la zona industrial Carabobo, basado en el Plan de Desarrollo Urbano de las Zonas Industriales, Ordenanzas de Zonificación vigente. En esta imagen está la respuesta con la zonificación vigente de la parcela y las variables urbanas fundamentales. Es muy importante que el evaluador compruebe esta información con las ordenanzas de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. En esta imagen está la continuación de la respuesta zonificación y variables urbanas fundamentales sobre el uso general de los inmuebles y terrenos industriales, concluyéndose que el inmueble cumple con las ordenanzas municipales sobre ubicación y desarrollo en la zona donde se encuentra emplazado. Consideremos el tema de estimaciones de costos de renovación o mejora. Entre las herramientas que se recomiendan están
ChatGPT Copilot para visualización. La función es que la IA puede generar escenarios de costos basados en proyecciones sobre mejoras en la propiedad, comparando diferentes materiales, estilos y tendencias. Utilizando Copilot, se hizo un prompt adjuntando la imagen del inmueble a analizar. Necesito reparar la fachada de esta vivienda utilizando los mismos materiales. ¿Puedes hacer un presupuesto de este trabajo de reconstrucción de la fachada? Una vez leído el contenido del prompt y revisado la imagen, la herramienta GPT informa sobre los factores a considerar para generar la estimación de costos con el correspondiente presupuesto total aproximado. Pero hay una nota final que se refiere a: este presupuesto es aproximado y puede variar según los precios locales y la complejidad del trabajo. Te recomendaría obtener varios presupuestos de contratistas locales para obtener una estimación más precisa. Ahora veamos el reconocimiento de imágenes para identificar desgastes o deficiencias en un inmueble. Las herramientas Visión por computadora como Google Vision AI en combinación con GPT. Función: analizar fotos o videos de propiedades para identificar automáticamente posibles daños estructurales o estéticos que afecten la evaluación. En esta imagen se puede observar una demostración del uso de Cloud Vision API de Google Cloud. La herramienta reconoce en la imagen algunos elementos con un porcentaje de certeza como un cuadro, una silla, un monitor de computadora, un escritorio y otra silla, ordenando de mayor a menor porcentaje de certidumbre. En esta imagen se puede observar una demostración del uso Copilot de Microsoft. La herramienta reconoce en la imagen algunos elementos constructivos como 2 ventanas, una puerta y la casa con sus respectivos porcentajes. El motor de razonamiento explica su respuesta a través de las clasificaciones y porcentajes, con su debida interpretación, así como una breve explicación del uso de la API. Con el objetivo de conocer el desempeño de la API, se redactó el siguiente prompt. Si te anexo una imagen, ¿podrías decirme el estado de conservación? O si existe una API que trabaje con visión por computadora para hacer ese trabajo de identificación y clasificación. La respuesta del GPT hizo referencia a la posibilidad de realizar la actividad del reconocimiento e igualmente indicó herramientas y frameworks como TensorFlow o PyTorch, por ejemplo. A la vez señala que si le damos más detalles sobre el tipo de imagen y el tipo de daño para una mejor orientación sobre la tecnología a utilizar. Enviada la imagen, se obtuvo la respuesta considerando los daños estructurales, ventanas rotas, desprendimiento de materiales y daños internos visibles. Llega a la conclusión del mal estado de conservación del inmueble, recomendando acciones inmediatas para minimizar el colapso del inmueble. A la vez señala la necesidad de una evaluación más precisa, con el uso de técnicas y herramientas para una revisión más detallada. La recomendación del autor de este video es que para estos casos lo mejor y lo más lógico es contratar un patólogo de la construcción para el diagnóstico y para la correspondiente solución al problema del elemento que presenta los daños. Ahora hablemos sobre la simulación de escenarios financieros. Herramientas. Plataformas como Alteryx, Tableau con IA integrada, Excel avanzado con IA. Función. La IA puede proyectar escenarios financieros, incluyendo tasas de interés futuras, inflación y posibles fluctuaciones del mercado inmobiliario, basándose en datos históricos y patrones predictivos. En esta imagen se puede ver un dashboard realizado con Tableau de la empresa Metric Analysis México, un ejemplo del procesamiento y visualización de datos para la interpretación del comportamiento del mercado inmobiliario. Sobre los chatbots para interacción con clientes, se tienen las siguientes herramientas: ChatGPT, Dialogflow de Google. Función. Los evaluadores pueden usar chatbots para responder preguntas comunes de los clientes y agilizar el proceso de comunicación, especialmente en la explicación de informes. Se presenta un ejemplo del uso del chatbot para la interacción con los clientes de la empresa Metric Analysis, México. Bienvenido a Value Chat. Antes de empezar, te compartimos algunos consejos clave para aprovecharla al máximo. Recuerda, Value Chat está entrenada para responder preguntas sobre viviendas. No proporciona información sobre rentas, inmuebles comerciales o industriales. Haz preguntas precisas y estructuradas para obtener mejores resultados.
Es posible la generación de escenarios hipotéticos para la evaluación. Herramientas. GPT-4 con simulaciones personalizadas. Función. La IAG puede generar escenarios hipotéticos para propiedades, con base en cambios futuros en el mercado o en la propiedad misma. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambia el uso del suelo? Se hizo un ejercicio con ChatGPT con el siguiente prompt. ¿Puedes escribir un ejemplo de generación de escenarios hipotéticos para la evaluación? La respuesta se basó en 3 escenarios, con base en las condiciones del escenario económico, condiciones de la infraestructura y del entorno de un inmueble. Así presentó un escenario optimista, escenario moderado y escenario pesimista, entregando una conclusión sobre el posible valor del inmueble para cada escenario descrito. De los modelos de evaluación automatizados, AVMs. Antes de comenzar a explicar el contenido de esta parte, en especial sobre la conceptualización de un AVM, es muy importante indicar que existe the European AVM Alliance, o EAA, que es una organización paneuropea sin ánimo de lucro cuyos miembros son proveedores líderes de modelos de evaluación automatizados, AVMs, en Europa. Se comenta que en la actualidad el uso de AVMs en los mercados financieros es cada vez mayor, por lo que uno de los principales objetivos de la EAA es brindar un enfoque coherente a las valuaciones automatizadas para propiedades residenciales que permitan a las comunidades de préstamos hipotecarios, inversores, calificadores y reguladores a operar de una manera más transparente y eficaz. Con este propósito, la EAA ha publicado los estándares europeos para métodos de evaluación estadística de propiedades residenciales, o ESDM, en su tercera edición, que entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 2022. Para realizar la conceptualización de los AVM, vamos a hacer referencia a la publicación del Joint Paper on the Use of Automated Valuation Models in Europe, elaborado por la European AVM Alliance, EAA, y European Mortgage Federation, EMF, en mayo de 2025. En este papel de trabajo se exponen los resultados de una encuesta que detalla el uso actual y la evolución de los modelos de evaluación automatizados, AVMs, en diversos países europeos. En su contenido, definen el modelo de evaluación automatizado, AVM, como un sistema que proporciona una estimación del valor, una evaluación de una propiedad específica en una fecha específica, utilizando técnicas de modelado matemático de forma automatizada. Hay 2 tipos principales: AVM basados en comparables y AVM hedónicos. Los AVM basados en comparables consisten en procesos automatizados altamente sofisticados y fórmulas matemáticas que requieren la implementación de tecnología compleja a medida y buscan identificar comparables recientes que se asemejen a la propiedad en cuestión en términos de ubicación y atributos, posiblemente ajustando sus valores para compensar cualquier diferencia, para producir una estimación del valor de mercado. Este enfoque de evaluación basado en comparables es similar al de las evaluaciones de los peritos. Los AVM idónicos son un análisis de cómo diversas características afectan el valor de una propiedad en un periodo de tiempo y área geográfica determinados. Los AVM hedónicos suelen describir el valor de la propiedad en función de los atributos tanto de la propiedad en sí como de su ubicación. Del trabajo de investigación sobre el uso de AVM en Europa, se tiene lo siguiente. Este documento analiza el uso de modelos de evaluación automatizados, AVM, en 16 países europeos. De ellos, 10 han reportado un aumento en su uso en los últimos años, tanto en volumen como en variedad de aplicaciones. Este crecimiento está impulsado por una tendencia hacia procesos de evaluación más basados en datos, objetivos y consistentes, fomentada por las directrices de la EBA sobre originación y monitoreo de préstamos, EBA-GLOM, y la revisión 2024 del Reglamento de Requisitos de Capital, CRR3. Los AVM se emplean cada vez más para la actualización de valores en carteras y, recientemente, en algunos países, para estimar el impacto de mejoras en eficiencia energética. Además, factores como el aumento cíclico de los préstamos no productivos, Non-Performing Loans, NPL, también impulsan su adopción.
Este crecimiento ha venido acompañado de mayores exigencias en documentación y transparencia. En la evaluación comparativa, la mayoría de los países utilizan precios de venta, aunque también se recurre a evaluaciones de peritos cuando éstas son consideradas más fiables o requeridas por normativas locales. Solo en 8 de los 16 países se exige la inspección física del inmueble. En los demás, se aceptan evaluaciones de escritorio conforme al artículo 210 de la EBA-GLOM. En el glosario de las normas internacionales de evaluación, IVS, de la IVSC, vigentes desde el 31 de enero de 2025, se expone el siguiente concepto. 10.02. Modelo de evaluación automatizado, AVM. Un tipo de modelo que proporciona un cálculo automatizado para un activo específico en una fecha específica, utilizando un algoritmo u otras técnicas de cálculo sin que el tasador aplique su juicio profesional sobre el modelo, incluyendo la evaluación y selección de entradas o la revisión de salidas. Ahora bien, la norma IVS 105, Modelos de Evaluación, aborda la selección y el uso de modelos que se utilizarán en el proceso de evaluación, destacándose que ningún modelo sin que el evaluador aplique su juicio profesional, por ejemplo, un modelo de evaluación automatizado, AVM, puede producir una evaluación que cumpla con la norma IVS. El documento Perspectives Papers, publicado en julio de 2025 por el Consejo Internacional de Normas de Evaluación, IVSC, titulado Navegando el ascenso de la IA en la evaluación, oportunidades, riesgos y estándares, explora el impacto de la inteligencia artificial en el campo de la evaluación. Se discuten las oportunidades que la IA presenta, como la eficiencia y el acceso a datos, junto con los riesgos potenciales, como el sesgo algorítmico y la confidencialidad. El texto enfatiza que, si bien la IA es una herramienta valiosa, la regla profesional del evaluador sigue siendo fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas IVS, ya que un modelo automatizado por sí solo no puede producir una evaluación conforme. Además, el IVSC busca retroalimentación de las partes interesadas sobre cómo la IA está siendo utilizada y cómo las normas futuras podrían mejorarse para abordar estos avances tecnológicos. Del artículo intitulado Claves para entender las valoraciones inmobiliarias, de la Asociación Española de Análisis del Valor, de julio 2025, se puede observar una clasificación de las principales formas de estimar el valor de un inmueble que se pueden encontrar actualmente en España. Las valoraciones inmobiliarias pueden realizarse mediante simuladores digitales, estimaciones de agentes, informes administrativos, valores catastrales o tasaciones técnicas. Los simuladores ofrecen resultados rápidos pero no profesionales. Los agentes inmobiliarios aportan orientación comercial sin validez legal. Los informes fiscales ayudan a evitar discrepancias con Hacienda. Y los valores catastrales, valor catastral y valor de referencia, influyen directamente en la tributación. La valoración técnica profesional, realizada por sociedades homologadas, es la única con validez legal para procesos como hipotecas o juicios. Incluye inspección presencial, análisis de mercado y aplicación de metodologías normativas, garantizando fiabilidad y respaldo jurídico. En cuanto a las normas de valoraciones inmobiliarias, analizando los textos de la Orden ECO 805/2003 de 27 de marzo de 2003, que establece normas para la valoración de bienes inmuebles y derechos para propósitos financieros, como hipotecas, seguros y fondos de inversión, el Real Decreto Ley 24/2021 de 2 de noviembre y la Orden SM 599/2025 de 10 de junio, por la que se modifica la Orden ECO 805/2003, vigente a partir del 12 de agosto de 2025, se destaca el contenido del artículo 15 bis sobre modelos automatizados de evaluación, regula el uso de modelos automatizados de valoración AVM por parte de las sociedades de tasación.
solo pueden aplicarse a inmuebles homogéneos en mercados activos con verificación de datos. Las tasaciones deben estimar el valor de mercado e hipotecario. Las metodologías deben ser robustas y ajustadas localmente, con documentación técnica disponible para el Banco de España. Este desarrollará los requisitos específicos mediante circular. El artículo 16 establece que el uso de estos métodos se ajustará a los procedimientos del capítulo y que, en ciertos casos, se eliminarán los elementos especulativos. Para investigar sobre las empresas líderes en el uso de ABM, se hizo la consulta al GPT Gemini. El prompt fue el siguiente. En el campo de modelos de evaluación automatizados, grandes empresas como Tinsa, OnGeo y Zillow emplean herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son? La respuesta fue la siguiente. Las grandes empresas en el campo de los AVMs emplean diversas herramientas y técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Tinsa, la empresa española, utiliza, entre otras. Big Data. Procesan millones de datos certificados. Análisis geoespacial, GIS, para el análisis completo para entender el mercado inmobiliario. Machine Learning, aprendizaje automático, regresión. Random Forest y Deep Learning. Y herramientas digitales y APIs para evaluaciones masivas y optimización de carteras. Mientras OnGeo, empresa líder en Alemania que forma parte del grupo Tinsa, hoy bajo la marca global Acumin, utiliza entre otras Smart Extract para la extracción rápida de información, Acumate, un ABM, y tecnología IA para el procesamiento de documentos, así como IA Enhanced Clarity para mejorar la visualización de imágenes. En cuanto a Zillow, empresa americana, tiene la herramienta Zestimate para la evaluación de viviendas impulsada por IA, teniendo herramientas de Machine Learning y redes neuronales artificiales, análisis de Big Data, base de datos estructurados y no estructurados, visión por computadora para analizar fotos de las viviendas y actualizaciones en tiempo real mediante Zestimate. A continuación, se complementará la información del uso de las herramientas de IA y de IAG. En este caso, para el análisis predictivo, Zillow en particular utiliza su famoso Zestimate, que se basa en algoritmos predictivos alimentados por redes neuronales profundas. Utiliza Google AI y AWS Machine Learning Services para servicios en la nube que permiten procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para hacer predicciones de precios y tendencias del mercado. La utilización por parte de las empresas del procesamiento de lenguaje natural, NLP, para automatizar informes y generar descripciones detalladas. Herramientas GPT-3 y GPT-4 de OpenAI o modelos de IA similares ayudan a generar informes detallados automáticamente basados en datos de evaluación, como se explicó anteriormente con los debidos ejemplos. Se repite la información sobre la visión por computadora, ya que es una tecnología clave para analizar imágenes de las propiedades y detectar características que influyan en el valor, como daños, renovaciones o el estado general de conservación. Entre las herramientas están Google Vision AI y Microsoft Azure Cognitive Services. Empresas como OnGeo y Zillow pueden emplear estas herramientas para analizar fotos y videos de propiedades y obtener datos relevantes para las evaluaciones. Sistemas de información geográfica, GIS y geointeligencia. La geointeligencia juega un papel esencial en el análisis de propiedades en función de su ubicación, utilizando grandes bases de datos geoespaciales. Herramientas: ArcGIS, Google Earth Engine, OnGeo's GIS Platform. Estos sistemas permiten hacer análisis de ubicaciones, evaluar proximidad a servicios y riesgos ambientales y cruzar estos datos con el mercado inmobiliario. Para el uso del Big Data en el análisis de mercado, las empresas manejan Big Data para crear modelos basados en datos históricos y actuales del mercado inmobiliario. Herramientas: Apache Hadoop, Apache Spark, que permiten manejar grandes cantidades de datos en tiempo real, combinados con IA para evaluar tendencias de precios y comportamientos del mercado. Utilización de sistemas de recomendación.
Zillow utiliza sistemas de recomendación basados en IA para sugerir inmuebles a los compradores, basados en sus preferencias y búsquedas anteriores. Herramientas, Collaborative Filtering y Reinforcement Learning, que son técnicas que pueden predecir qué inmuebles serán de interés para los usuarios basándose en comportamientos y datos pasados. Los modelos de evaluación automatizados, AVMs, necesitan de una muy buena, abundante información para analizar y poder estimar valores inmobiliarios de mercado. Aquí en esta imagen está la página de OnGeo, donde se destaca Acumate, un compañero digital para el análisis del mercado inmobiliario y de cartera. En este video se podrá observar el funcionamiento de un AVM, en este caso de la empresa IAD de España, que colabora con un partner tecnológico especializado en el sector inmobiliario, que utiliza inteligencia artificial, AI, para la estimación del precio de un inmueble en tiempo real y de forma gratuita. Se introduce la dirección del apartamento. Se hace clic en Estimar el valor de su piso. Seleccione el tipo de propiedad, en este caso, piso. Clic en Validar. Información principal. Estado, reformado. Número de habitaciones, 3. Superficie útil, 85 metros cuadrados. Clic en Siguiente. Características del inmueble. Año de construcción, 1985. Certificado energético, C. Plazas de parking, 0. Número de baños, 1. Clic en Siguiente. Características adicionales, doble acristalamiento, balcón, cocina equipada, calefacción. Clic en Siguiente. Sobre ti, no es propietario. ¿Eres? Otro. Clic en Siguiente. Se introducen los datos de la persona que solicita la tasación. Clic en Descubrir. Finalmente la pantalla con el resultado. 197.000 euros. Hasta aquí hemos obtenido información sobre la historia de la inteligencia artificial generativa, sobre el uso de herramientas digitales y los modelos de evaluación automatizados para analizar los valores inmobiliarios y por ende del mercado inmobiliario. Ahora se pasa a otro nivel del uso de la inteligencia artificial, como son los agentes de AI, de los agentes inteligentes. Aquí se presenta una tabla comparativa del desarrollo de la industria del software. El desarrollo del software ha evolucionado a través de 3 etapas distintas. Software 1.0 se basa en una lógica explícitamente programada con algoritmos deterministas, donde cada paso es definido por el programador. Su enfoque principal está en la lógica de negocio y en estructuras de datos predefinidas, lo que ha sido fundamental para la creación de sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones de escritorio. Esta etapa ha sido predominante desde los inicios de la computación hasta principios de los años 2000. Software 2.0 introduce a una lógica aprendida a partir de datos mediante modelos de Machine Learning. Aquí el programador se enfoca en definir la arquitectura del modelo y el conjunto de datos, permitiendo que el software se adapte y mejore con más información. Esto ha revolucionado el manejo de datos masivos, posibilitando avances en reconocimiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural. Su auge comenzó a mediados de la década de 2000, impulsado por el Big Data y el Deep Learning. Software 3.0 representa una fase emergente y futura donde la lógica surge de la interacción de múltiples agentes de inteligencia artificial autónomos y adaptativos. Está diseñado para sistemas complejos y entornos inciertos, como vehículos autónomos y gestión de cadenas de suministro complejas. El desarrollo se centra en definir agentes, sus objetivos y sus interacciones, buscando crear sistemas con inteligencia emergente y capacidad de autoorganización. Se espera que sea la próxima gran ola en la programación de sistemas complejos. Este libro de reciente publicación intitulado Vibe Coding and Software 3.0 Transition del General Language to Autonomous Systems, de Camille Bala, se explora el concepto de Vibe Coding, una nueva metodología de desarrollo de software que utiliza el lenguaje natural para interactuar con sistemas de inteligencia artificial, redefiniendo el papel del desarrollador. En este sentido, se hace y se formaliza la pregunta: ¿qué es Vibe Coding y cómo está transformando el desarrollo de software y la interacción con bases de datos? Vibe Coding es una filosofía de desarrollo de software
que permite a los usuarios dar instrucciones de alto nivel en lenguaje natural a un agente de IA, quien luego traduce esa intención en código ejecutable. Esta aproximación flexibiliza las prácticas de codificación tradicionales, cambiando el rol del desarrollador de un codificador a un entrenador de agentes. El impacto es una aceleración dramática del ciclo de desarrollo, permitiendo convertir ideas en prototipos funcionales en horas o días, en lugar de semanas o meses, lo que también reduce los costos iniciales y democratiza la creación de tecnología para expertos de dominio sin conocimientos de codificación. Con este fundamento teórico, se pasa a explicar lo concerniente a los agentes de IA. Antes de explicar el tema de los agentes de IA, es importante exponer sobre la ingeniería de contexto, Context Engineering. La ingeniería de contexto significa brindarle dinámicamente a una IA todo lo que necesita para tener éxito: instrucciones, datos, ejemplos, herramientas e historial. Todo empaquetado en el contexto de entrada del modelo en tiempo de ejecución. La gente asocia las indicaciones, Prompt Engineering, con instrucciones breves, mientras que en cualquier solicitud seria de LLM, la ingeniería de contexto es el delicado arte y la ciencia de llenar la ventana de contexto con la información precisa para cada paso. La ingeniería de contexto es fundamental en el desarrollo de sistemas inteligentes avanzados, como los agentes de IA, asegurando que estos puedan comprender y utilizar de manera efectiva la información contextual para realizar tareas específicas. ¿Qué son los agentes de IA? Un agente de inteligencia artificial, IA, es un programa de software que puede interactuar con su entorno, recopilar datos y utilizarlos para realizar tareas definidas de forma autónoma, a fin de cumplir unos objetivos predeterminados. Los seres humanos establecen los objetivos, pero el agente de IA elige de manera independiente las acciones más apropiadas que debe ejecutar para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, piense en un agente de IA de un centro de contacto que quiere resolver las consultas de los clientes. El agente formulará automáticamente diferentes preguntas al cliente, buscará información en documentos internos y responderá con una solución. En función de las respuestas de los clientes, determina si puede resolver la consulta por sí mismo o si debe transmitirla a un humano. Un agente de IA tiene las siguientes características. Identidad. La identidad de un agente IA se refiere al conjunto de atributos que definen quién es el agente dentro de un entorno. Esto puede incluir su nombre, propósito, personalidad, tono de comunicación, permisos y límites operativos. Ejemplo, un agente llamado asistente legal con una personalidad formal, enfocado en derecho civil y sin capacidad para actuar fuera de ese dominio. LLM, Large Language Model, es el modelo de lenguaje de gran escala que impulsa la capacidad del agente IA para comprender y generar texto con base en datos de entrenamiento masivo. En este caso, el agente IA usa un LLM como GPT-4 que le permite razonar, conversar y generar contenido con base en datos de entrenamiento masivo. Herramientas. Las herramientas son extensiones funcionales que la gente puede usar para interactuar con el mundo o mejorar sus capacidades. Ejemplos: navegador web para buscar información actual, calculadora o entorno de Python para resolver problemas matemáticos, APIs para enviar correos, consultar bases de datos, etc. Memoria. La memoria permite al agente IA recordar información a lo largo del tiempo o dentro de una sesión. Existen dos tipos principales. Memoria de corto plazo, lo que el agente recuerda dentro de una conversación actual. Memoria de largo plazo, datos almacenados entre sesiones, si está habilitada, como preferencias del usuario, hechos importantes o tareas anteriores. Tareas. Son los objetivos o acciones específicas que el agente IA debe llevar a cabo, ya sea de forma autónoma o como respuesta a una solicitud. Ejemplo: traducir un texto, planificar una reunión, generar un informe o monitorear un flujo de trabajo automatizado. Guardrails o guardrails son restricciones o límites diseñados para garantizar que el agente opere de forma segura, ética y legal. Pueden incluir
filtros para evitar lenguaje ofensivo o sesgos. Límites de dominio, por ejemplo, no dar consejos médicos si no es un agente clínico autorizado. Reglas de seguridad y privacidad de datos. Restricciones en el acceso a herramientas peligrosas o confidenciales. Para entender esta nueva fase de la IA, fue necesario realizar un prompt a Gemini. Es muy extenso, solo vamos a leer la primera parte. Eres un consultor líder en la aplicación de inteligencia artificial y machine learning para el sector de la evaluación inmobiliaria, con un profundo conocimiento de las normas internacionales de evaluación, NIV. Genera una solución de agentes de IA para una oficina de evaluación que desea optimizar su actividad comercial. A continuación, posibles agentes relacionados con el contenido del informe de evaluación que se presenta a los clientes. Información general, consideraciones de localización, consideraciones legales, consideraciones intrínsecas, aspectos normativos, métodos de evaluación, resultados, supuestos y reservas y limitaciones, conclusiones y cumplimiento de las normas NIV. Sigue con una información sobre la oficina de evaluación y se concluye con: debe enfatizar cómo cada solución contribuye a la adhesión a las NIV, especialmente en términos de objetividad y justificación. No extiendas la respuesta más allá de 500 palabras, presenta la respuesta como una lista numerada, con un título claro para cada solución de IA, una breve descripción de su función y los beneficios clave, resaltando cómo se alinea con las NIV. En cuanto a los agentes de IA, es importante presentar las características como identidad, LLM, herramientas, memoria, tareas y guardarraíl. Tono, profesional, persuasivo y optimista. La respuesta se fundamenta en plataforma de agentes inteligentes para la optimización del reporte y la gestión comercial. Esta solución implica la implementación de un ecosistema de agentes de IA especializados que colaboran para automatizar y mejorar cada sección del informe de evaluación, desde la recolección inicial de datos hasta las conclusiones finales y la preparación para el cliente. Al estandarizar y acelerar la producción de informes de alta calidad, liberarán tiempo valioso para actividades de desarrollo de negocio y consultoría de mayor valor añadido. Entre las características de los agentes de IA se tiene identidad, un equipo colaborativo de evaluadores digitales asistentes y analistas de cumplimiento, especializados en cada sección del informe. Trabajan bajo la supervisión y validación final del evaluador humano. LLM, Large Language Model. Cada agente estaría potenciado por un LLM avanzado, afinado con vastos corpus de documentos técnicos de evaluación, NVIE, ABNT-NBR, IIMM, legislación inmobiliaria, reportes de mercado y plantillas de informes de la oficina. Esto les permite comprender, generar y sintetizar información contextualizada. Entre las herramientas que utilizarán estarán: base de datos interna, APIs externas, módulos de visión por computadora, motores de análisis estadístico o econométrico, herramientas de OCR. Memoria. Los agentes compartirían un contexto de caso centralizado, permitiendo que la información generada por un agente, por ejemplo, datos de propiedad por agente 1, sea automáticamente accesible y utilizada por los agentes subsiguientes, por ejemplo, para consideraciones legales agente 3 o aspectos intrínsecos agente 4. Esto asegura la coherencia y evita duplicidades. En esta imagen se pueden observar las tareas específicas por agente, basado en su estructura. Agente 1, información general. Agente 2, localización. Agente 3, aspectos legales. Agente 4, consideraciones intrínsecas. Agente 5, normas de evaluación. Agente 6, métodos de evaluación. Agente 7, análisis de resultados. Agente 8, supuestos y conclusiones. En la plataforma de agentes inteligentes es necesario agente de IA, director de flujo de evaluación, Orchestration AI Agent. Este agente es la pieza clave que supervisa, coordina y asegura la ejecución impecable de todas las fases del proceso de evaluación. Actúa como el director de orquesta que garantiza que cada evaluador digital asistente y analista de cumplimiento, agente 1 a 8, realice su tarea en el momento adecuado, con la información correcta y bajo las directrices establecidas, optimizando el ciclo completo de principio a fin.
Entre las características del agente de orquestación están identidad, el director de flujo de evaluación o coordinador de proyectos inteligente. Su rol es asegurar la cohesión, la eficiencia y la conformidad normativa de todo el proceso de evaluación, desde la solicitud inicial hasta la entrega del informe final. LLM. Estaría potenciado por un LLM de alto nivel de razonamiento, capaz de comprender flujos de trabajo complejos, dependencias entre tareas y protocolos de comunicación. Necesita una capacidad superior para interpretar instrucciones de alto nivel y desglosarlas en subtareas para otros agentes. Continuando con las características se tiene herramientas, módulo de gestión de flujos de trabajo, interfaz de comunicación de agentes, panel de control centralizado, módulo de gestión de excepciones, herramientas de auditoría y registro, memoria. Posee una memoria de proyecto profunda y persistente. Almacena el estado actual de cada evaluación, el progreso de todas las subtareas asignadas a los agentes individuales, los datos recolectados y generados y cualquier alerta o validación pendiente del evaluador humano. Esto le permite retomar un proceso exactamente donde se dejó. Entre sus tareas bajo su responsabilidad están recepción y desglose de solicitudes, asignación y coordinación, monitoreo y progreso, gestión de dependencias y conflictos, agregación de resultados, puntos de control humano, generación de alertas, guardarraíl, validación de secuencia, puntos de veto humano, registro de auditoría y consistencia del informe. La supervisión humana es crucial para garantizar el uso ético, seguro y efectivo de los agentes de inteligencia artificial. Aunque la IA puede automatizar tareas y tomar decisiones rápidas, carece de juicio moral y contexto amplio. La intervención humana permite corregir errores, prevenir sesgos y asegurar que las decisiones de la IA estén alineadas con los valores humanos. La colaboración entre humanos y agentes de IA potencia la eficiencia, pero requiere supervisión constante para mantener la confianza y la responsabilidad. En este sentido, es importante definir el término Human in the Loop. Human in the Loop, HITL. Este se refiere a un sistema o proceso donde humanos y sistemas de IA colaboran para completar tareas, con la participación y supervisión humanas guiando o corrigiendo las acciones de la IA. Este enfoque es común en el aprendizaje automático y el desarrollo de IA, donde los humanos desempeñan un papel crucial en tareas como el etiquetado de datos, la validación de modelos y la retroalimentación para mejorar la precisión y la fiabilidad de la IA. Para la corroboración de un caso de uso para los agentes de IA en la evaluación, se hizo el siguiente prompt. Tiene información si TINSA, OnGOGO y Silo utilizan agentes de IA en el flujo de trabajo de evaluación. La respuesta señala que aunque en el marketing de las empresas no aparece reflejado exactamente el término agentes de IA, la incorporación de sistemas de inteligencia artificial con actuaciones autónomas y semiautónomas hacen pensar que sí utilizan agentes de IA. Esto se observa cuando utilizan ABM Silo Systemate y OnGOGO Accumate, la extracción y procesamiento automatizado de datos, Big Data y procesos automatizados basados en IA y visión por computadora. En resumen, aunque no los llamen explícitamente agentes de IA en todas sus comunicaciones, las capacidades de automatización, aprendizaje, adaptación y tomas de decisiones basadas en datos que estas empresas implementan son características fundamentales de los sistemas de agentes de inteligencia artificial en el contexto de la evaluación inmobiliaria. Revisión de un informe de evaluación usando LLM. Y mi última diapositiva aquí es una especie de demostración realmente rápida, una especie de arte de lo posible. Lo que estás viendo aquí es una especie de caso de uso. Este es un ejemplo de un script de R que se ejecuta a través de una revisión de evaluación. Esto es algo que puede llevar a un analista de 6 a 8 horas, y esto se ejecuta a través de un proceso en aproximadamente 90 segundos más o menos, en 1 minuto y medio. El punto de partida aquí es un PDF de un informe de tasación. Estamos usando un LLM para extraer cientos de variables de ese documento.
En realidad, está sacando entradas y conclusiones sobre lo que hay en ese informe de tasación y luego está escupiendo un resumen de ese informe de tasación. Lo ven completo aquí con algunos mapas interactivos, algunos breves resúmenes de lo que había en ese documento. Y a medida que esto se desplaza, verá que hay varias visualizaciones diferentes de lo que hay en ese informe. Aquí hay una visualización de la lista de alquiler, algunas visualizaciones de la proforma. Hacemos algunas comprobaciones matemáticas aquí. Estamos viendo análisis de tendencias, ¿verdad? Y todos estos análisis se hacen, francamente, en aproximadamente 90 segundos. Le permite a un usuario realmente intervenir, mirar, ya sabes, analizar realmente un documento de tasación que fue preparado por un tercero, comprender lo que hay en ese documento, tener algunas visualizaciones rápidas de lo que está sucediendo allí y puede dar lugar a más preguntas o puede validar. Aquí hacemos algunas simulaciones de Monte Carlo. Estamos analizando los arrendamientos en relación con las posiciones de mercado. Hacemos algo más. Comparar con algunos conjuntos de datos externos, probar la razonabilidad de algunas entradas en ese informe de evaluación. Y nuevamente, aquí hay algunas visualizaciones más, algunas simulaciones más de Monte Carlo, aprovechando algunos datos de la Reserva Federal. Y luego, por supuesto, analizar el enfoque de mercado, observar las ventas comparables que el tasador decidió utilizar para ese informe en particular. Gracias a todos por su increíble participación en esta conferencia transformadora. Hoy hemos explorado nuevas fronteras en inteligencia artificial y Big Data que están redefiniendo nuestro futuro. Recordemos que el poder de la innovación está en nuestras manos para crear un mundo más inteligente y conectado. Sigamos avanzando juntos, explorando, aprendiendo y creando soluciones que marquen la diferencia. Hasta pronto, y que nuestros caminos se crucen nuevamente en la próxima frontera de descubrimiento. La inteligencia artificial no reemplazará al evaluador profesional, pero aquellos que no adopten esta tecnología y sus herramientas en sus flujos de trabajo de evaluación serán sustituidos por quienes sí se especialicen en su uso.